Pocos lo creen hasta verlo. El hombre que hizo temblar estadios repletos hoy despierta con el sonido del viento, no de los aplausos. Mientras el mundo lo recuerda como un depredador del área, Edinson Cavani eligió desaparecer del ruido, dejar atrás Europa y refugiarse en un lugar donde el tiempo corre distinto. No hay flashes, no hay lujo, solo campo abierto, silencio y libertad. Pero esta calma no llegó por casualidad. Detrás de ella hay una historia de presión, sacrificio y decisiones que casi nadie vio venir. Y para entender cómo Cavani llegó hasta aquí, primero hay que recorrer el camino que lo cambió todo. Para la mayoría, Edinson Cavani siempre fue eso, el goleador incansable, el delantero que no se cansa, que corre hasta el último minuto y pelea cada balón como si fuera el último de su vida. El matador, un apodo que se ganó a base de goles, sacrificio y una intensidad que parecía no tener fin. Desde muy joven, el mundo lo encasilló en esa imagen. Un jugador fuerte, serio, casi imparable dentro del área. Alguien hecho para soportar presión, críticas y expectativas gigantes sin pestañear. Pero esa versión es solo la que se veía desde la tribuna. Detrás del mito había un chico de Salto que creció lejos de los lujos, aprendiendo que nada se regala y que cada logro cuesta. Un futbolista que convirtió el esfuerzo en identidad, incluso cuando nadie estaba mirando. Y mientras todos creían conocerlo por sus goles, muy pocos se preguntaron qué pasaba cuando se apagaban las luces del estadio. Porque ahí empieza otra historia. Todo ocurrió demasiado rápido. Cavani no tuvo tiempo para adaptarse. Fue empujado directo al centro del escenario. Desde Salto al Mundo, su nombre empezó a circular con fuerza cuando apenas era un adolescente. En Danubio ya mostraba algo distinto, pero fue en el Sudamericano Sub-20 cuando todo explotó. Goles, carácter y una presencia que no pasaba desapercibida. Europa no tardó en llamar. Palermo fue el primer aviso. Un delantero joven, intenso, con hambre eterna. Pero el verdadero salto llegó en Napoli. Ahí dejó de ser promesa y se transformó en líder. Goles imposibles, noches históricas y un estadio que empezó a corear su nombre como si fuera propio. Cada temporada lo empujaba más arriba. Los números crecían, las expectativas también. Y con la selección, el impacto fue igual de fuerte. El Mundial 2010 lo consolidó y la Copa América 2011 lo elevó al estatus de símbolo nacional. En pocos años, Cavani pasó de correr en silencio a cargar con millones de miradas encima. El ascenso fue imparable, pero también empezó a traer un peso que nadie veía. Y ese peso, tarde o temprano, siempre cobra factura. El éxito no llegó solo con aplausos. Llegó con una presión constante que no se apaga nunca. Cada gol ya no era suficiente. Cada partido era un examen. Cavani pasó de disfrutar el juego a cargar con una expectativa permanente. El delantero incansable, el que siempre debía responder, el que no podía fallar. Fuera del campo, el ruido crecía. Contratos, viajes, compromisos, cámaras siguiendo cada paso. La vida empezó a acelerarse más rápido que el cuerpo, y aunque su rendimiento seguía alto, algo comenzó a desconectarse por dentro. No fue un escándalo, no fue una caída repentina, fue desgaste. El fútbol dejó de ser solo pasión y empezó a sentirse como obligación. Sonrisas para afuera, cansancio por dentro. Y mientras el mundo seguía viendo al goleador imparable, Cavani empezaba a preguntarse cuánto tiempo podía sostener ese ritmo. Porque cuando la fama pesa más que la alegría, algo, inevitablemente, empieza a cambiar. No hubo un anuncio oficial, ni un último partido lleno de homenajes. La carrera de Cavani no se apagó de golpe, se fue desdibujando. Los minutos ya no eran siempre los mismos. Los cambios de club empezaron a repetirse, y cada nuevo destino venía acompañado de la misma pregunta silenciosa. ¿Sigue siendo el de antes? Para algunos era falta de ambición, para otros decisiones equivocadas, pero la realidad era más simple y más profunda. El cuerpo pedía pausas y la mente algo distinto. El fútbol seguía ahí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Sin ruido, Cavani empezó a elegir cuándo estar y cuándo no, a aparecer sin necesidad de quedarse, a competir sin perseguir titulares. No fue una retirada escrita en un comunicado, fue una retirada interior, y mientras muchos miraban su pasado buscando respuestas, él ya estaba dando pasos hacia otra vida. Lejos de los focos, lejos de la exigencia, más cerca de sí mismo. Mientras muchos lo imaginaban rodeado de lujo y ruido, Cavani eligió lo opuesto: silencio. Lejos de las ciudades y los flashes, su rutina cambió por completo. Las mañanas ya no empiezan con alarmas ni cámaras, sino con aire fresco, pasto húmedo y el sonido de los animales marcando el ritmo del día. No hay trajes ni alfombras rojas. Hay botas gastadas,
mate caliente y tiempo. Tiempo para caminar sin prisa, para trabajar la tierra, para reconectar con una versión de sí mismo que el fútbol había puesto en pausa durante años. Allí, Cavani no es el matador, es simplemente Edinson. Corta el pasto, cuida a sus caballos, se ensucia las manos sin apuro. Y en ese gesto simple hay algo revelador. Encontró una paz que ningún estadio pudo darle. Lo más sorprendente no es dónde vive, es cómo decidió vivir, porque mientras el mundo seguía esperando otro regreso, él ya había encontrado algo mucho más difícil de conseguir que un gol: tranquilidad. Aunque su vida hoy es tranquila, Cavani nunca renunció al confort, solo cambió la forma de entender el lujo. Nada de excesos innecesarios, nada para impresionar. Su verdadero privilegio no está en mostrar, sino en elegir. Autos potentes, sí, pero pensados para el camino, no para las miradas. Casas amplias, pero hechas para compartir, no para exhibir. Todo lo que lo rodea tiene una función clara: comodidad, libertad y tiempo. Para Cavani, el lujo no es ruido, es despertarse sin agenda, conducir sin destino, escuchar música suave mientras el mundo va más lento. Después de años en la élite, entendió algo que pocos aprenden a tiempo: tener más no siempre significa vivir mejor. Y mientras muchos persiguen el brillo, él eligió algo más raro: una vida fiel a su esencia, sin exageraciones, sin máscaras. Pero incluso en esa calma hay otra faceta que pocos conocen. La fortuna de Cavani no se detuvo cuando dejó de ser protagonista cada fin de semana. Simplemente cambió de sentido. Durante años ganó cifras que pocos alcanzan, pero su verdadero poder nunca estuvo solo en los contratos. Estuvo en su nombre, en lo que representa, en la confianza que genera. Hoy sigue generando ingresos sin pisar el césped. Apariciones puntuales, acuerdos seleccionados, eventos muy medidos. Nada forzado, nada constante, solo cuando tiene sentido. Pero lo más importante no es cuánto gana, sino qué hace con eso. Desde hace años apoya proyectos sociales, ayuda a jóvenes, colabora con causas solidarias, casi siempre en silencio, sin cámaras, sin discursos. Para Cavani, el dinero no es un trofeo, es una herramienta, una forma de devolver lo que el fútbol le dio, de dejar huellas sin necesitar aplausos. Porque al final, la verdadera influencia no está en ser visto, sino en seguir impactando incluso cuando ya no estás en el centro del escenario. Y eso cambia por completo la forma de mirar su historia. Hoy, cuando se habla de Cavani, ya no se piensa solo en goles o celebraciones, se piensa en una forma de ser. No fue el más mediático ni el más cómodo para el espectáculo moderno. Nunca jugó para agradar a las cámaras. Jugó para competir, para honrar cada minuto, para dejarlo todo. Para algunos pudo dar más, para otros hizo exactamente lo que tenía que hacer. Porque Cavani no persiguió la fama lo persiguió a él y nunca lo atrapó del todo. El matador que queda no vive de recuerdos ni de nostalgia. Vive en la coherencia, en haber sido fiel a sus valores desde el primer día hasta el último. Mientras muchos buscan aplausos eternos, él eligió paz. Mientras otros se aferran al pasado, él sigue caminando hacia adelante. Y tal vez ahí esté su mayor victoria: haber salido del fútbol sin perderse a sí mismo. Porque al final, no todos los grandes se miden en títulos. Algunos se miden en carácter. La historia de Edinson Cavani no se explica solo con goles, contratos o estadios llenos. Se explica con elecciones. Eligió el esfuerzo antes que el atajo, el silencio antes que el ruido, la coherencia antes que el brillo fácil. Mientras muchos siguen persiguiendo la gloria incluso cuando ya no la disfrutan, Cavani entendió algo distinto: que saber irse también es una forma de grandeza. Hoy no necesita demostrar quién fue. Su legado ya está escrito en cada lucha, en cada carrera, en cada balón disputado como si fuera el último. Porque Cavani no buscó ser eterno en los focos, buscó ser fiel a sí mismo. Y tal vez por eso, cuando el fútbol mira atrás, no recuerda solo a un goleador, recuerda a un hombre que supo cuándo gritar y cuándo guardar silencio.